Bien, aquí rodeado de tantas fotografías y tantas personas que nos están mirando, me siento un poco intimidado por ellos, no por vosotros, por la historia. La verdad es de que es un privilegio el poder ver y poder observar tanta gente, tantas caras que han estado fieles y que han sido personas que han seguido al Señor a través de sus vidas. La conferencia se titula Cent anys sembrant, es la primera parte, porque como ha dicho Antonio, tendremos dos partes, que será el último jueves de este mes, él tendrá la segunda parte. De los 100 años de vida de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, 64 los he vivido en relación directa con esta iglesia. Y de esos 64, 54 han sido muy íntimos y muy intensos en relación con esta iglesia. Conozco muchos hechos, muchas anécdotas, muchas historias que mi abuelo Vicente me contó cuando él vivía. Yo solía acostarme con él. Mi madre no quería. Decía que me haría viejo antes de tiempo si me acostaba con un viejo. Pero yo tenía pasión con mi abuelo y me acostaba con él y me contaba la historia de la iglesia. Lo preguntaba todas las noches. Me dormía, lo recuerdo, me dormía él contándome la historia de la iglesia de Denia. Pero también mis padres me contaron la historia, hermanos de la congregación me contaron sus experiencias, cada uno en su tiempo. Así que lo tengo en la sangre, lo he vivido, lo he masticado, lo he disfrutado, más que nada. He disfrutado la historia de esta iglesia a la cual amo profundamente y entrañablemente. No voy a hacer una conferencia, espero, una conferencia tediosa de cronología, de datos, aunque hay fechas, porque claro, una historia es una historia con fechas. Esto estará en el libro que estamos escribiendo, Antonio y yo, estamos ahí pues escribiendo todos los datos y cosas y en el libro estará para consulta. Deseo hacer una conferencia temática con el máximo de anécdotas, de historias que surgen dentro de los hechos que acontecieron en la vida de esta comunidad fuertemente arraigada en la vida cultural y social de nuestra ciudad. Y que su influencia a lo largo de estos 100 años se ha extendido por todo el mundo. Como dice el escritor Manuel López en Canfali, que está aquí con nosotros, y nos alegramos que estés mejor, Manolo. Un aplauso para Manolo. Esto es la ventaja de ser familia, ¿eh? En medio de una conferencia hacemos un aplauso y no pasa nada. Y dice Manuel en su artículo en Canfali, la proyección glocal de la Trinidad queda documentada en las fotos que están aquí, que dan fe de su sólido enraizamiento en la ciudad, y no solo en el terreno religioso, sino también fundamentalmente en el educativo, como también los campos de actividad sociohumanitaria, cultural, musical, medioambiental y de relaciones internacionales. Y eso es verdad. La historia de esta iglesia de la Trinidad de Denia la vamos a explicar en estas dos conferencias. Y los comienzos de la vida de esta iglesia no están relacionados directamente con la conversión al protestantismo de Juan Bautista Cabrera. Juan Bautista Cabrera había nacido en Benissa el 23 de abril de 1837 y falleció en Madrid el 18 de mayo de 1916. Era un escolapio, era religioso, Juan Bautista Cabrera, de Benissa, poeta, historiador y teólogo anglicano. Y aunque hay algunas connotaciones, parece ser de parentesco con mi familia, porque mi abuela se llamaba Pepa Cabrera Terrades, Josefa, y tenemos una Biblia que él le regaló a mi abuela, pero no hay una relación directa de conversión entre lo que le pasó a Juan Bautista Cabrera, que fue fundamental en la historia del protestantismo español, especialmente lo que llamamos la segunda reforma protestante en España, y nuestra iglesia. Tampoco hay, la historia de esta iglesia tiene relación espiritual con aquel grupo de ingleses protestantes que vienen a Denia con motivo del comercio, principalmente de la pasa.
Los protestantes ingleses no ejercen ninguna acción evangelística con los nativos, con los que están aquí en Denia. Es más, algunos de ellos se mezclan y se casan con católicos y queda diluida aquella comunidad. Estos datos los podemos constatar en el libro que está escrito que se llama El cementeri dels anglesos, de Agnès Vidal y Vicedo. Es posible que hubiera alguna relación humana con aquellos ingleses, posiblemente, porque aquella gente se relacionaba, aunque eran protestantes, pero se relacionaban con gente de Denia y personal, pero no hay una relación directa de los protestantes ingleses con nuestra iglesia. Pero debe de quedar claro que entonces que nosotros somos una comunidad que surge independiente, una iglesia que surge independiente. ¿Y cómo surge nuestra iglesia? Nuestra iglesia surge cuando Ignacio Rodrigo Piquer, que en estos días habéis escuchado y está en la primera pancarta, aquella ya, mirad allá, al final la primera, a la izquierda, Ignacio Rodrigo está, ¿dónde? No está ahí, está en la segunda. Está ahí. Enseña la Paloma. Ahí donde enseña Paloma. Este es de Ignacio Rodrigo y su familia. Y nuestra iglesia comienza cuando Ignacio Rodrigo, un hombre culto, preparado, sabía expresarse, sabía predicar, sabía compartir, y un hombre profesional del juguete y miembro de la Iglesia Bautista de Valencia, vino a trabajar como maestro matricero a la fábrica de juguetes de Oliver Morant que había aquí en Denia. Primero estuvo un tiempo solo, él vino en 1913, y después vino su esposa Amparo García y dos de sus hijos que vivieron en la ciudad. En esa fecha, Ignacio, en 1913, comenzó a hablar del Evangelio a sus compañeros de trabajo de una forma discreta y clandestina. Estamos hablando de 1913. No había en España libertad religiosa, era un tiempo difícil, un tiempo complicado. Entonces él hablaba pues clandestinamente, y como fue la inmensa mayoría del tiempo que estamos hablando. De hecho, quiero hacer aquí un alto en el camino, porque de hecho de estos 100 años de la vida de la iglesia, de esta iglesia, desde 1914 a 2014, 62 años la iglesia ha estado en clandestinidad, ilegalidad y persecución. 62 años de la vida de la iglesia ha sido clandestina, ha sido ilegal y ha estado perseguida. Y esto nos debe de llamar la atención. Por esta razón, durante estos 100 años, la iglesia estuvo cambiando de lugares de reunión frecuentemente desde el principio. Antes de entrar a describir los lugares de reunión que quiero hablaros en esta noche, los lugares de culto, deseo mencionar las edades espirituales de la vida de la iglesia hasta 1961, que es el tiempo que abarca la información que estamos dando en esta tarde. Tenemos un tiempo espiritual que se llama 1914 a 1921. ¿Cuántos años? Muy bien. 7 años. ¿Por qué 1914 a 1921? Porque en 1914 tenemos el primer culto y continuadamente la iglesia continúa reuniéndose, y en 1921 tenemos el primer bautismo. Por muchos años estuvimos celebrando la conmemoración del aniversario del bautismo y nunca habíamos celebrado la conmemoración del primer culto, hasta que nos dimos cuenta que estábamos en un error, porque la iglesia había vivido 7 años antes. Ya había estado, ya estaba funcionando, ya se reunían. Por esto rescatamos la idea del 1914 para comenzar y hacer esta celebración. 1914, primer culto. Acordaros de la fecha, que luego os preguntaré. No. 1921, el primer bautismo que se hizo en nuestra iglesia. Y el número 7 es un número completo en las Escrituras. El número 7 es un número completo en las Escrituras. Y es una edad espiritual donde la iglesia se estuvo formando. Y luego hay otra edad que es 1921, primer bautismo, hasta 1961, que es cuando se compra
el terreno alfa y omega. Y es una época especial. ¿Cuántos años? 40 años. Y el 40 es un número especial en la Biblia. Son edades especiales. Y durante estos 40 años la Iglesia fue preparándose, la Iglesia fue atravesando su desierto, su desierto. Y diríamos que en el 61 la Iglesia entra en la tierra prometida. Y es verdad. En el 61, a partir de esa fecha, la Iglesia entra en otra dinámica, en otro momento, no sin dificultades, porque entrar en la tierra prometida no significa que se desaparecieron las dificultades. Acordaos que el pueblo de Israel, en cuanto pasaron la tierra prometida, enseguida los amalecitas empezaron a perseguirles. Enseguida, es decir, y todos los pueblos empezaron a perseguirles y a tener confrontación con ellos. No significa, pero sí que significa que la Iglesia se preparó para cruzar el río en el 61 y el mar y llegar a la tierra prometida. Vamos a ver los lugares de reunión en estos 100 años, donde se ha reunido la Iglesia. Después de 2 meses de contactos personales, Ignacio Rodrigo Piquer se atreve a celebrar el primer culto aquí en Denia el 25 de marzo de 1914 en su casa, que es la calle San Narcís, que ya lo hemos dicho, el número 6, frente al convento de las Agustinas, que está en la calle Loreto, donde está ahora toda la zona de tapeo de Denia. Pues entonces era otra cosa que tapeo. Y entonces allí estaba el convento, allí era un centro espiritual. El convento ese, que ahora no tiene mucha relevancia, entonces sí que tenía relevancia, tenía mucha relevancia. Y entonces en ese lugar, ahí se atrevieron a hacer el primer culto en ese lugar. En esta primera reunión asiste la familia de Ignacio Rodrigo Piquer, él, su esposa y 2 de sus hijos que habían nacido, Vicente Pastor Fullana, que era mi abuelo, su esposa Pepa Cabrera Terrades y su hija Pepita, así como Encarnación Verger Cortell. Otros, como Salvador Sarc, que ya había conocido al Señor, Salvador, no pudieron asistir por incomprensión de su familia. No les dejaron asistir. No quiere decir que los otros que participaron no tuvieron la incomprensión de su familia, porque lo veremos más adelante también, pero los otros participaron y Salvador no pudo participar. Sabemos que al día siguiente, esto lo hemos hablado alguna vez, al día siguiente de ese primer culto fue desahuciada la familia Rodrigo García por las fuerzas de orden público de la época. Hasta el día del 100 aniversario, hasta ahora, cuando celebramos el 100 aniversario, no supimos la verdadera razón por la cual fueron desahuciados, y nos lo explicaron los nietos de Encarnación Verger Cortell, que estuvieron en aquel culto del día 25. ¿Os acordáis que vinieron nietos y familiares? Los nietos de Encarnación. ¿Y sabéis por qué los desahuciaron? Nos dijeron, el padre de mi abuela, Encarnación Verger Cortell, y su hermano, el padre y su hermano eran guardias civiles. Y no estaban de acuerdo de que ella participara de esta reunión. Por lo tanto, utilizaron todos los medios a su alcance para disuadirla, para que no siguiera por este camino. Y viendo de que ella era tozuda y estaba convencida, entonces ellos fueron y asaltaron la casa y les desahuciaron. Además, le pegaron una paliza a Encarnación. Le pegaron, literalmente. Porque quisieron de esta manera intimidarla y que dejara de asistir a esta secta que eran los protestantes. Claro, si todavía hoy nos llaman secta, imagínate hace 100 años, éramos sectísima, más que secta. Evidentemente no lograron sus propósitos, a pesar del desahucio, no lo lograron, y Encarnación siguió fiel al Señor hasta su muerte en Valencia, y toda su familia permanece fiel hoy en la obra evangélica. De hecho, Encarnación Verger fue la primera boda evangélica que está en el primer panel, allí sí que está el primer panel, la boda. La primera foto, enseñarla, Hugo. La primera foto, esa es Encarnación Verger. Bien. Ese fue el primer lugar de reunión. El segundo lugar de reunión fue el Passeig del Saladar, aquí detrás, en el número 6. Entonces se llamaba Paseo Riete.
Esta era la casa de mis abuelos, que la cedieron para que la familia Rodrigo viviera allí, porque no tenían casa. Entonces mis abuelos tenían una casa en el campo de la familia de mi abuela se fue a su padre y le pidió: mira, papá, yo sé que no te gusta lo que he hecho, que me he hecho protestante, pero te pido por favor de que me dejes vivir en la casa de campo que ellos tenían. Esa casa de campo está en la finca de Alfa y Omega abajo, porque la finca de abajo era la misma finca. Esa historia la contaré otro día, no hoy. Entonces mi abuela pues se fue a su padre, y su padre le dejó la casa, dejó vivir allí, y así la familia Rodrigo Piquer pues pudo venir aquí al Paseo Arriete a vivir. A la semana siguiente, del 25 de marzo del 14, se realizó otro culto, y este tuvo lugar aquí ya, y asistieron 32 personas, donde se predicó sobre el hijo pródigo. En este tiempo comenzó una fuerte persecución contra todos los participantes a las reuniones, incluso siendo apedreados cuando iban por las calles. Y perdieron el trabajo, y algunos el desprecio de sus propias familias, y algunos de ellos fueron desheredados, como fue mi abuela. Mi abuela y mi abuelo, sus padres les desheredaron porque se hicieron protestantes. La madre de mi abuelo, es una anécdota que quiero contar, la madre de mi abuelo quería a su hijo, y a pesar de que las relaciones eran tensas por la situación que vivían, pero quería a su hijo, y sabía que mis abuelos estaban pasando necesidad, porque al mismo tiempo que les habían echado de la casa, también les echaron de la fábrica, a Ignacio Rodrigo y a mi abuelo. Es decir, perdieron no solamente la casa, perdieron el trabajo y perdieron la familia. Y era un tiempo donde no había mucho negocio, no había mucho comercio, había algunas fábricas de juguetes, pero no había mucho trabajo. Estaban también los almacenes de las pasas para la exportación, y entonces las puertas se dejaban abiertas, no es como ahora que cerramos, las puertas de las casas estaban abiertas. Y un día mis abuelos llegaron a casa y vieron un saco de harina detrás de la puerta. Un saco de harina. Y al final descubrieron de que era de la madre de mi abuelo, que sabiendo de que ellos estaban sufriendo necesidad, les dejó secretamente un saco de harina. Así que mi familia, cuando no cerrábamos la puerta, y éramos pequeños, recuerdo que decían mis padres, no cerrar porque a lo mejor alguien nos deja un saco de harina. Eso era un dicho que existía en la familia, y era debido a que la familia de mi abuelo, pues entonces ellos les ayudaron de esta manera. En hay un documento que tenemos también nosotros aquí en la iglesia de Denia, y este documento dice que hay un ejemplo de la persecución y de la intolerancia de la época. Fijaros, uno de los ejemplos de persecución fue que el 11 de octubre de 1918, 4 años después, el pastor Juan Ur de la iglesia de Valencia vino para hacer bautismos. Y cuando ya estaban todos a punto de celebrarse, se volvió a presentar la Guardia Civil y mucha gente del pueblo detrás, y lo impidieron. Esto tuvo lugar en el lugar del Marge Roig, donde vamos a hacer los próximos bautismos, y donde la iglesia celebró varias veces el bautismo allí, y luego explicaremos por qué. Este lugar, donde nosotros después celebraríamos muchos bautismos, ha sido un lugar emblemático para la vida de nuestra iglesia. El tercer lugar de reunión fue una sala del teatro principal que había en Denia, en la calle Lamar. ¿Sabéis la calle Lamar? Paralela a Marqués de Campo, arriba. Y entonces allí estaba un teatro principal, se llamaba. Hoy no hay ningún edificio, y se encuentra la Plaza del Consell allí, al lado de la entrada del túnel que está debajo del castillo. El precio que se hizo de alquiler de esa casa fueron de 150 pesetas al mes, es decir, 1 euro aproximadamente, 1 euro actual, pero de entonces era dinero. Dice el documento de notas de la historia de la iglesia que el doctor Teófilo Wigman, que era un misionero de nacionalidad sueca que estaba en la provincia de Alicante, se le pidió que atendiese la obra en Denia, y así lo hizo. Y su primera labor fue alquilar un lugar digno y apropiado. Y este lugar fue inaugurado el 24 de junio de 1920 por el pastor y colportor Vicente Francés de
Valencia entonces, y pastor Ramón López, también de Valencia. Vicente Francés está aquí, en esta foto de aquí, sentado. Aquí, mirad. Este es el pastor que predicó allí. Este es Vicente Francés. ¿Sabéis quién es este niño? Angelito. Ángel. Y este es Vicente Francés. Entonces, él vino a predicar ese día y se inauguró allí un local. Al año de estar en el teatro principal, el alquiler del local no se podía pagar, dado que ese alquiler no lo pagaba la iglesia. Era una ofrenda que recibíamos de la misión americana. La misión americana siempre estuvo apoyando a la iglesia, y no solo a esta, a todas las iglesias bautistas de España. Y gracias a ellos pudimos hacer mucha obra y ellos ayudaban económicamente y con personas también. Entonces la misión americana pasó una grave crisis y la iglesia volvió a dejar ese local. El hecho de alquilar este lugar en el centro de la ciudad demostró el atrevimiento que se tenía por parte de la iglesia y de los misioneros Bigman de Alicante y Juan Ur de Valencia, quienes apoyaban a esta iglesia. Fueron muy atrevidos, porque esa casa allí en el centro estaba en medio de la iglesia de la Asunción y la iglesia de San Antonio, y entonces estaban allí bastante provocativos, eran nuestros antepasados. Bien, en 1922 la iglesia se reunió en la calle Diana. Fijaros que casi siempre estamos en el centro, casi siempre, la calle Diana, en un edificio que ahora está en ruinas, que se llama El Penal. Ahí se reunió la iglesia. Y este fue el cuarto lugar. Comienza un tiempo de expansión, en ese tiempo es especial, y se abre semanalmente reuniones, no solamente ahí, en el Saladar, aquí abajo, en el Raset, allá enfrente del puerto, en Las Rotas, en La Pedrera y fuera de Denia, hasta Villalonga. Villalonga es una población que está cerca de Gandía, y la iglesia de Denia iba hasta allí y hacía reuniones en este tiempo. Luego pasamos a un quinto lugar, la calle Sandunga. ¿Sabéis dónde está? Allá en la calle Campos, al final, a la izquierda, está Fontanella y Sandunga, allí, el número 60, y allí estuvo por algún tiempo. No tenemos constancia, todavía no hemos encontrado ningún documento que nos diga cuánto tiempo estuvo la iglesia en la calle Sandunga. De la parte de la calle Sandunga, más tarde pasó a reunirse a la calle Magallanes. Magallanes está frente al mercado, la calle principal que da al mercado Magallanes, número 14. Es curioso, eso era un antiguo teatro, era un teatro, se llamaba La Anchova, se llamaba La Anchova, y en ese teatro fue un edificio que adquirieron mis abuelos y entonces lo dejaron para la iglesia. ¿Qué hicieron? Quitaron todas las cosas de allí, arreglaron el estrado del teatro, pusieron un púlpito y utilizaron las mismas sillas y el mismo piano. Y ahí empezó a tocarse ya el piano que había sido del teatro para la iglesia. Lo santificaron, Lo santificaron. Así que en ese lugar estuvo la iglesia durante bastante tiempo. La iglesia ahí creció porque era un lugar grande, espacioso, no era un lugar pequeño, y entonces ayudaba mucho, y al centro de la ciudad también. De ahí pasamos a un séptimo lugar. Por tener que renovarse ese edificio, tenía que renovarse todas las instalaciones, entonces se volvió a la calle Sandunga, pero ahora al número 32. Tampoco tenemos mucha constancia de este lugar. Y pasamos al octavo, que es cuando llegamos a la guerra civil, y la iglesia pasa de reunirse otra vez a casa de mis abuelos en el Camino de Lladres. Camino de Lladres, ¿sabéis dónde está? Que entonces se llamaba Camino del Gas, porque ahí estaba la fábrica del gas, la caldera del gas de Denia antigua estaba ahí, en el número 42. Durante este tiempo los cultos se realizaron allí cada semana, incluso durante la guerra civil. Esto es importante notarlo, porque tened en cuenta que durante la guerra civil los jóvenes de la iglesia no estaban. ¿Dónde estaban? Les habían llamado a filas. Estaban en la guerra. Algunos de los jóvenes de la iglesia hicieron 7 años entre guerra y servicio militar. 7 años estuvieron en las filas. Así que la iglesia quedó muy mermada con los ancianos de la iglesia y nada más. Los jóvenes no estaban. Pero ahí en este lugar, en el Camí de Lladres, se hicieron bodas,
ahí se bautizó gente, la vida de la iglesia continuaba y muchas veces se ponía la Guardia Civil en el camino contando cuántos entraban. En esa época, después de la Guerra Civil especialmente, no podían entrar más de 20 personas juntas, no podían estar sin permiso gubernamental. Entonces estaban contando cuántos entraban para que ellos, entonces iban por grupos y pasaban varias horas del domingo haciendo reuniones, unos a una hora, otros a otra hora, pero claro, los que llevaban el culto y los que participaban estaban todo el día, porque ellos son los que estaban recibiendo a los hermanos de la iglesia. Bien, llega 1943 y en 1943 la iglesia pasa a reunirse. Ha pasado la guerra civil, la posguerra, los primeros años de posguerra, porque la guerra civil termina en el 39, en el año 1939. De 1939 al 43 pasan unos años y luego la iglesia pide como pastor a José Beltrán Ferrandiz y la iglesia pasa a reunirse a su casa. Porque claro, estábamos hablando que estaban yendo al campo, aunque está cerca ahora, pero antes parecía muy lejos. Entonces se reunían en el pasaje San Antonio, que es el carrer del Pont, allí en el puerto, en el pasaje San Antonio, en casa del pastor Beltrán. Y el Señor allí estaba haciendo una obra preciosa. Ahí empezó la iglesia a tener un avivamiento en cuanto a gente, en cuanto a entusiasmo, y este fue el noveno lugar. Pasó algo el 26 de noviembre de 1947. Que llegó una orden gubernativa oficial prohibiendo que se siguieran reuniendo y que estaba prohibido el estar en la reunión. Hasta ahora las prohibiciones habían sido de palabra, habían sido intimidaciones, pero este era un escrito oficial que se hacía donde se prohibía que se reunieran allí en el pasaje de San Antonio. Y esta fue un tiempo también de persecución dura y grande, diríamos la segunda grande persecución que la iglesia recibe desde sus comienzos. El 23 de noviembre del 46 sucede algo importante, y es que la iglesia recibe una ofrenda especial, recibe 30.000 pesetas. 30.000 pesetas eran muchas pesetas, pero no era para repartírsela entre los miembros, No, era para comprar un terreno. Esto fue en 1946. Hemos explicado que la iglesia fue andando de casa en casa. Pasaron muchísimos años, pero era un momento de que la iglesia necesitaba estabilizarse, tener un lugar propio. Y entonces, a instancias del pastor de la iglesia, José Beltrán, de los líderes de la iglesia, José Cardona y Joaquín Pastor, que llevaban la iglesia adelante, José Beltrán, José Cardona y Joaquín Pastor están en esta foto de aquí, los tres, ahí están juntos cuando eran más mayores, pero ellos habían llevado a la iglesia en su juventud, habían sostenido a la iglesia en su juventud y tenían la ilusión de que la iglesia tuviera un terreno, y habían logrado de que una misionera, doña Elena Benson, esposa del pastor Nicolás Benson, pues ella amaba Denia porque ella venía a Denia a visitar. Si vemos la revista El Eco, que es una revista donde está la historia de nuestra iglesia y de todas las iglesias, pues la misionera venía aquí, visitaban, fortalecían a la iglesia, animaban a la iglesia. Fijaros si es importante la labor de los misioneros, cuando van y fortalecen y confirman a la iglesia. Y aquella mujer pues quiso atender la necesidad de estos tres jóvenes de la iglesia y mandó esa ofrenda de 30.000 pesetas para comprar un terreno, y el terreno se compró en el Carrer La Mar, en un antiguo molino que había allí. Aquel terreno era grande, aquel terreno tenía 1.000 metros cuadrados, era grande, y daba al Carrer La Mar y al Carrer Trinquet, que está detrás, daba a las dos calles, así que allí se podía hacer algo muy hermoso. Empezó a hacerse una construcción, porque no solamente se recibió el dinero de doña Elena, sino también se recibió más dinero después para construir, porque el terreno era, esas 30.000 pesetas era para comprar y empezar la construcción o hacer los planos, pero se necesitaba más dinero para construir. La iglesia de Denia era pobre, la iglesia de Denia no tenía dinero. Entonces empezó una construcción que los pastores de la época fueron también más avanzados, porque se arriesgaron y sin permiso
gubernamental ni del ayuntamiento, empezaron a hacer las obras del templo. Claro, a ver, meteros en la época, no eran nadie, así que decidieron pues lo mejor, tirar por la calle del medio y entonces no pedir permiso y comenzar la construcción. Hay una foto muy bonita que tenemos, que no está aquí, que está cuando ponen la primera piedra y dedican ese lugar para construir el templo. Allí se construyó el templo, se empezó a construir el templo y una pista de tenis. En el año 46, donde en Denia nadie jugaba al tenis, ni sabían lo que era tenis. Pero fijaros la visión que tenían, tenía un patio precioso y había un lugar para una pista de tenis. Yo recuerdo de pequeño haberlo visto en el año 59 y 60, porque ya estaba en bastante ruina y estaba en bastante necesidad. Bien, la construcción recibe impedimentos y trabas especialmente promovidas por la Iglesia Católica. Especialmente. Tenemos los documentos, están ahí en la vitrina del medio, están los documentos donde la Iglesia Católica dice que no puede permitir que esto se haga y que la Iglesia Católica no diga nada. Pero era la época, hermanos, era la época, era lo que pasaba. Estamos hablando de la época de lo que se llama el nacional catolicismo. En esa época, para ser un buen español, tenías que ser un buen católico. Por eso yo jamás me sentía español, porque nunca fui católico. Yo no me sentía español, esa idea no la tenía yo dentro de mí. Bien, hay una anécdota, el día que inauguramos esta exposición, nos contaron una anécdota de las luchas dentro de la propia Iglesia Católica. Resulta que estaba aquí un señor que es un fotógrafo que hace fotos, se llama Mezquida. Lo conocéis algunos de vosotros. Y él ha venido algunas veces a la iglesia y ha hecho... Y me contó, no sé si había alguien delante cuando me lo contó, pero me contó ese día de que él era monaguillo. Y como era monaguillo estaba pues en la sacristía con los sacerdotes, cuando pasaba todo lo de la construcción nuestra. Y él escuchaba a los sacerdotes discutir sobre nosotros. Y había un sacerdote que estaba muy en contra. No, eso hay que pararlo, esto tenemos que frenar esto hay que extinguirlo de Denia, hay que echarles a todos de Denia. Y había otro que le dijo, mira, déjales de estar. Cada uno tiene su conciencia. Y hay personas que tienen otra manera de adorar a Dios. Ese era bastante liberal, no nos gusta ese, ¿no? Porque ese nos apoyaba. Déjale estar, déjalos. Y este hombre, Mezquida, lo escuchó esta anécdota, ¿no? Es decir, que dentro de la propia Iglesia Católica había sus tensiones en cuanto a nosotros y en cuanto a la edificación de ese nuevo templo. Aunque la Iglesia no tenía personalidad jurídica, el terreno estaba a nombre de personas físicas. Eran personas físicas que tienen el terreno a su nombre. Y entonces se hizo ese acto de atrevimiento y se comenzó a construir con la bendición de la Misión Bautista Americana, que era quien nos apoyaba y había también financiado y buscado el dinero. Comienza un largo tiempo de litigio con el Ayuntamiento de Denia, que no otorgaba permisos. Y ahí pues los pastores, ahí fueron abogados, se hicieron recursos, todo tipo de conversaciones para que se permitiera el terminar, porque estaba ya casi terminado. Los que habéis ido a la iglesia de Játiva, algunos de vosotros, ¿veis el templo de la iglesia de Játiva? Pues ese mismo templo es lo que estaba haciéndose aquí, el mismo. Porque el pastor Cardona, después de Denia, pasó a Játiva y con los mismos planos allí se hizo lo que aquí no se pudo realizar. Pero la misma estructura, las mismas ventanas, exactamente igual. El pastor José Cardona Gregori busca las 1000 formas y maneras para poder obtener permiso. Pero mientras tanto las obras continuaban su curso, hasta finales de 1954, cuando el ayuntamiento, el consistorio, toma la decisión de clausurar las obras definitivamente y sellar el local. Sellar el local significa que ponían a la puerta un sello, un papel, una diligencia, y tú no podías abrirlo porque se rompía. Y entonces se selló. Esto causó mucha tristeza en la vida de la Iglesia. En enero de 1954 entonces se alquila otro local en el primer piso de la calle Campo Torres, que va al cementerio, Campo Torres. Se había desvanecido las esperanzas de terminar con un nuevo templo,
Y esta situación mermó el espíritu de la Iglesia y produjo bastante dolor entre la membresía, motivado por diversas circunstancias internas y externas. Podéis imaginar de que esto trajo un desánimo muy grande dentro de la congregación al ver que habían perdido el dinero, habían perdido la inversión, habían sido atacados por las autoridades, habían sido clausurado el local y produjo la moral pues destruida en nuestros hermanos de aquella época. Finalmente la Iglesia pasa a reunirse al último lugar alquilado en 1957, que es la casa del nuevo pastor que había venido, Bautista García Arcos, que estaba en la explanada Cervantes, enfrente de lo que es hoy la Cruz Roja. Ese edificio grande era otro edificio de un consignatario de exportación, había una casa más pequeña y ahí se reunía la iglesia en casa del pastor, ahí estaba. Desde 1957 al 60 fueron años muy tristes para la vida de la iglesia. La congregación quedaron solamente 7 personas que iban a los cultos los domingos. 7 personas, nada más. Llegó un momento, gente muy fiel que estaba allí, menos mal que hubo un remanente fiel, que ellos aguantaron. Algunos están aquí en las fotografías, de detrás, de delante, a nuestros lados, pero estas 7 personas mantuvieron fieles, pero la iglesia quedó mermada a un remanente fiel, que pese a las circunstancias complicadas de la época, ellos mantuvieron su fe en el Señor. En 1960 comienza una nueva época en la vida de la iglesia. Llega el nuevo pastor, en 1960, Joaquín Pastor Cabrera, que era mi padre. Mi padre estaba de pastor en Barcelona, en Sabadell, y la iglesia de entonces, pequeñita esa iglesia, le pide de pastor. Claro, la iglesia de Denia, más que una iglesia, era una misión, un punto de misión, nada más. Pero bueno, mi padre vino en aquel momento y la primera cosa que hizo fue intentar vender el terreno con las ruinas de la construcción, ya que la decisión del ayuntamiento estaba tomada, aquello no iba a construirse, y aunque estábamos en los años 60, había cambiado un poquito la situación política, España empezaba a abrirse un poquito, venían los turistas y todo esto, y querían dar otra imagen de lo que era España, pero así todo era la realidad. Y entonces mi padre intentó vender aquel terreno. Y aquello no se vendía. Y era raro, porque se vendía barato. Fijaros que aquel terreno en el año 60, al final, los 1000 metros se vendieron por 300.000 pesetas. 300.000 pesetas. Y se compró este terreno, este de aquí, de 250 metros cuadrados aproximadamente, hablando en redondo, por 150.000. Si la proporción es desproporcionada. Porque esto estaba en las afueras de Denia. Este terreno, aquí está, mirad, el templo aquí, cuando estaba construyendo eso, y estaba fuera. Aquí había 2 acequias en esta calle, nada más. Y se estaba construyendo aquí al lado los pisos de Riera, que se llamaban, aquí al lado, y esta calle, y algunos almacenes de pasas que había, y nada más, no había casa. De hecho, yo recuerdo que cuando se compró este terreno, los hermanos mayores de la iglesia vinieron a mi casa a hablar con mi padre. Y mi padre estaba preocupado porque venían en comisión, venían todos allí. ¿Qué querrán? Y le dijeron, bueno, don Joaquín, mira, venimos a decirle que nosotros no iremos a las reuniones, allí donde se ha comprado. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Y mi padre decía, bueno, pero es que esto será el centro de Denia, eso es una calle que se va a poblar, se va a urbanizar y va a ser en un futuro. Pero ellos eran gente mayor y no comprendían que pues, se hiciera el edificio en este lugar. Bueno, una de las anécdotas que existe, que es real, es que aquel lugar no se vendía, porque la gente, cuando estaba interesada en ir a comprarla, iba al ayuntamiento y pedía informes a ver si estaba afectado ese terreno urbanísticamente, si se podía comprar o no. Y allí había un funcionario del ayuntamiento que decía, no compres eso, es de los protestantes, está endemoniado. Eso es real. Eso es real. Claro, la gente de entonces, algunos más que otros, pues algunos se atemorizaban, otros lo dejaban estar. Al final, ¿sabéis quién lo compró? Ese funcionario. Ese funcionario lo compró.
Sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Esa es la realidad. Eso pasó, pero por lo menos teníamos este local, este lugar donde se iba a construir. Desde entonces la iglesia de Denia ha tenido esta propiedad y progresivamente se fue construyendo. Se hizo todo lo que es el armazón exterior. Esto lo dirigió la obra el padre de Alicia, Adolfo de Silva, porque él trabajaba para la Unión con todo lo relacionado con las construcciones de los templos y de los edificios. Entonces él trajo los planos, hicimos los planos según este lugar y este terreno, y entonces él dirigió la obra. Pero lo primero que se hizo fue terminar el segundo piso, donde tenemos el comedor social. El segundo piso, ahí es donde se hacían las reuniones. Durante 2 años la iglesia se reunió arriba del segundo piso. Ni la escalera estaba terminada. Estaban terminados los peldaños, pero no había terrazo, no estaban los escalones pulidos, ni estaba lucida la pared. Así que subíamos ahí, estaba todo un poquito primitivo, pero por lo menos era nuestro. Teníamos algo que era nuestro y era esta casa. Luego progresivamente se terminó aquí abajo y al final la casa pastoral que estaba en el piso de arriba. Y esto era un gran avance. Todo fue con donativos excepto el púlpito, el que tenemos todavía en Alfa y Omega, arriba. Aquel púlpito se hizo adrede para inauguración. Y los bancos. Los bancos, la iglesia hizo una ofrenda especial para tener estos bancos. Todo había sido regalado, pero excepto esto. Entonces la iglesia se esforzó. No podéis imaginaros lo que significaba el ahorrar, el ofrendar para los bancos. Era una cantidad grandísima para la vida de la iglesia de aquel entonces, porque no había grandes recursos ni grandes posibilidades. Pero los hermanos se esforzaron y esto fue una gran realidad. Y entonces este templo se pudo construir y se pudo finalizar. Yo voy a terminar aquí en el tema de los edificios, y voy a tener que ir terminando pronto, porque a partir del año 60 Antonio continuará hablando de lo que pasó aquí. Quiero hablaros un poquito de los primeros bautismos. Los primeros bautismos, como ya hemos apuntado anteriormente, se realizaron en el Marge Roig, en la Marineta Cassiana. El bautismo abortado en 1918, que iba a hacerse por el misionero Juan Ur, eso fue un hecho que marcó la vida de la iglesia, y después los siguientes se hicieron en el 1921. La razón de hacerlos en ese lugar, en el Marge Roig, que es donde está el cementerio de los ingleses, arriba, ahora no se ve muy bien porque hay árboles que lo tapan, pero hay fotos antiguas que se ve muy bien ese cementerio. Se llamaba el cementerio de los ingleses, pero en realidad era un cementerio protestante. No se enterraban porque eran ingleses ahí, se enterraban ahí porque eran protestantes ingleses. Y al ser protestantes no les permitían enterrarse en el cementerio católico. El cementerio municipal que pone ahora municipal, eso es reciente, bueno, eso tendrá 30 años que pone municipal, pero ahí ponía cementerio católico, porque ese terreno pertenece todavía a la Iglesia Católica. Y por eso ponía cementerio católico. Entonces, como había todo el tema de la exportación de las pasas y del comercio con los ingleses que estaban en Denia, se hizo aquel cementerio porque morían algunos de ellos y no les dejaban enterrar. Entonces, la iglesia, cuando hizo su primer bautismo, lo hace allí porque de alguna manera está al abrigo de algunos protestantes, por lo menos, aunque están muertos, pero por lo menos se sentían resguardados por la situación, y por esto se hace allí. En realidad, el último entierro que se hace en este cementerio se hace en 1918. Un tal Jaime Aves, se escribía Aves, que tenía una farmacia después, sus padres, él murió joven, Jaime, y él en 1918 se hizo el último entierro. Muchos de los muertos de ahí luego se exhumaron y se trasladaron al cementerio católico de Denia, porque algunos se casaron con gente católica y se hicieron católicos. Entonces, este lugar, por esto la iglesia hacía los bautismos en ese emplazamiento concretamente. Quiero hablar un poquito de la iglesia, unos minutos, de la iglesia y su gente, porque, a ver, la iglesia somos la gente.
No somos los edificios. La iglesia somos las personas. Y vamos a hablar de algunas de las personas de la vida de la iglesia, personas que han sido significativas. Hablemos del primer bautismo. Hemos hablado y quiero decir algo que me he enterado también recientemente. Cuando hablamos, por ejemplo, de mis abuelos, que fueron los primeros que se convirtieron, siempre había pensado yo que mi abuelo Vicente era el primero que se había convertido, y no fue así. Fue mi abuela Pepa. Mi abuelo escuchaba el mensaje e iba a casa y se lo decía a mi abuela, pero mi abuelo no entendía nada y mi abuela sí que entendía. Mi abuela sí que entendía. Claro, hay una anécdota de que cuando va la primera vez mi abuelo a casa y dice: Pepa, he encontrado a Jesús. Dice: ¿que lo habíamos perdido? Si tenemos una imagen de él, tenía una imagen del Sagrado Corazón en casa. ¿Cómo lo habíamos perdido? Hay anécdotas de ese tipo. Entonces, pero mi abuelo no terminaba de entender. Ella fue. Mi abuela, en la época que se convirtió, leía el periódico. Eso era muy avanzado para la época. Y ella tenía un gran interés de que la gente de su alrededor conociera las noticias del tiempo. Todavía no habían radios en Denia, no había, bueno, ni en España, todavía no. Entonces, ella tenía interés en que la gente conociera las informaciones que pasaban en el mundo, ¿no? Y entonces ella iba por las casas de los vecinos con el periódico explicándole a la gente lo que pasaba. Mucha de la gente no sabía ni leer ni escribir. Ella sabía, y entonces les podía hablar. Así que cuando mi abuela se convierte, hace dos cosas. Se pone bajo el faldón el periódico y bajo el otro faldón la Biblia. Y iba a hablar a la gente y les hablaba de las noticias y luego les hablaba de las buenas noticias. De tal manera que en este libro de la iglesia, este es el primer libro de membresía de la iglesia, Este libro lo hizo el pastor Cardona, el padre de Elizabeth, y mi padre lo inscribieron a todos, recopilaron, rescataron los nombres de todos los hermanos de la iglesia del año 47 para poner los nombres. Falta alguno, se les escapó, normal, no eran perfectos, ni lo somos nosotros, pero se les escapó alguno, pero ahí estaban. Y de tal manera de que cuando, ahí está, ¿por qué se convertía la gente? Y muchos dicen, por el testimonio de Pepa Cabrera, que me habló del Señor cuando venía a mi casa a hablarme de las noticias del mundo y luego me hablaba del Señor. Este es un dato importante porque ella fue una persona clave en el desarrollo al principio de ese primer bautismo. Luego está Juan Candelaria Medina. Juan Candelaria Medina está en la primera foto, está allá, y en la segunda foto, luego lo enseñaré. Es el más morenito. ¿Por qué? Porque era filipino, era de raíz filipina. Fijaros que en el primer bautismo de la iglesia ya tiene gente internacional. Por esto esta iglesia siempre ha sido internacional, es verdad. Y en el tercer bautismo hubo un bautismo, se bautizó una persona inglesa. Así que Juan Candelaria Medina se llamaba el tío Paltroquet, le llamaban, un mote, no sé qué quería decir, pero yo recuerdo haber oído mencionar este nombre. Y luego está Encarnación Verger, que hemos hablado de ella, que se casó con Benjamín Espert de Valencia y fue la primera boda evangélica en Denia. La primera boda que se realizó, y ellos continuaron pastores fieles en Valencia, en la iglesia de Agustina de Aragón. Y después el segundo bautismo se realizó en el año también 21, pero en noviembre. Y ahí se bautizó, en noviembre, imaginaros, y en el mar, noviembre. Nos quejamos de nuestra agua fría. Y se bautizó Salvador Sarg Molto. Salvador Sarg también fue diácono de la iglesia, predicador de la iglesia y maestro de la escuela dominical de la iglesia durante muchos años. No quiero terminar sin mencionaros una persona que está un poco olvidada en la vida de nuestra iglesia y merece atención. Está en una foto ahí encima de la mesa. Paloma, ¿quieres coger la foto? Esa foto quiero que la veáis después, porque esa foto son 4 hijos de la iglesia, que en ese momento los 4 eran pastores en diferentes lugares de la obra en España. Eso no era muy normal que una iglesia pequeñita de un pueblo como Denia tuviera 4 hijos pastores. Y quiero hablaros de uno de ellos que no lo mencionamos nunca, y es Francisco Tous Vallalta.
Él se convirtió con 12 años de edad, 12 años. Se bautizó con 19 años. El 21 de diciembre, frío, del año 22, el año siguiente. Fue secretario de juzgado de Denia, donde José Cardona fue secretario, mi padre, pero fue gracias a él, a este hombre, que era culto, que estaba preparado. En Alcira, en Lugo, fue expulsado de Denia y fue llevado a Lugo como castigo, y en San Juan, Alicante. Este hombre se casó con Pepita Pastor Cabrera, mi tía, hija de nuestra iglesia. Tuvieron 4 hijos. Isabel, que murió con 4 años de edad, tenía espina bífida esta niña y sufrió muchísimo, tuvo un ataque y murió. Tuvieron a Vicente, a Samuel y a Rubén. Francisco Tous, de 1945, dejó su trabajo, pidió una excedencia del juzgado, era secretario del juzgado, pidió una excedencia y aceptó el llamamiento pastoral en la iglesia de Sabadell, Creu Alta, luego en Fraga, en Huesca, Berilla del Cinca, en Valencia y en Navarrés y Quesa. En 1964 terminó su excedencia y regresó como secretario de juzgado, pero continuó su testimonio cristiano hasta el día que falleció el 6 de junio de 1979. Francisco fue una persona muy dedicada, con una obra social tremenda, arreglando los papeles a todo el mundo, gente que tenía problemas de documentaciones, de jubilaciones, removía Roma con Santiago para que la gente pudiera tener sus pagas y sus pensiones. Se casó con mi tía Pepita. Mi tía fue elegida la primera diaconisa en esta iglesia y la primera diaconisa de las iglesias bautistas de España. Entonces las iglesias de España no elegían mujeres diaconisas. La mujer era otra cosa, ¿eh? Y nuestra iglesia fue pionera en elegir a una mujer diaconisa y también en la figura de ella y también de las mujeres bautistas de España. Quería mencionarlo porque muy poco hablamos de esta persona que también fue clave no solamente en la vida de esta iglesia, sino en la vida de muchas iglesias porque fue pastor en muchos lugares. En 1925, José Beltrán Ferrandiz, Batiste Boronat y José Santa Creu van al seminario que se llamaba Instituto Bíblico en Barcelona y al final José Beltrán Ferrandiz es el quien se dedica con cuerpo y alma a ser pastor y viene a Denia. José Beltrán Ferrandiz y su esposa Manuela Llopis Bisquert, ellos también fueron unos pastores claves en la vida de esta iglesia. Diríamos que la obra social de la iglesia empieza ahí. Había gente que solamente comía un huevo frito el día que iba a casa del pastor. ¿Por qué? La esposa del pastor tenía negocios, tenía barcas, era una persona que tenía recursos y ellos se dedicaron a vivir de esos recursos. Al final las cosas fueron mal económicamente, pero ellos nunca vivieron de la vida de la iglesia, vivieron siempre dando más a la iglesia que recibiendo en este sentido. Y José Beltrán fue una persona importante también, no solamente en la vida de nuestra iglesia, sino también en la vida de la Convención Bautista de España. Llegó a ser presidente de nuestra unión. Después está Joaquín Pastor, está Isabel Gregori Pérez, también bautizada en nuestra iglesia, el 24 de junio de 1927. Si os dais cuenta, el 24 de junio se bautiza mucha gente, ¿eh? La iglesia tiene una fecha especial por Zacarías Carles Just, maestra de corte y confección. Doña Isabel era una mujer preparada para su época también, una mujer que enseñaba a coser a otras mujeres, enseñó a Rita Beltrán y a otra mujer que fue modista importante en Denia. Y esta mujer se casó con José Cardona Coll, que él se bautizó en el año 29. Tuvieron 2 hijos, José Cardona y Juan Cardona. Isabel fue una mujer muy activa en la vida de la iglesia, especialmente en el barrio de Baix la Mar. Era muy conocida
Toda Denia la conocía por sus clases de corte y confección, que se llamaba entonces, de corte y confección, y ella permaneció fiel hasta que murió. Ella está enterrada, yo no sé cuántos conocéis el cementerio de Denia, pero hay una zona donde están los protestantes, estamos nosotros allí, porque antes era el cementerio civil y después fue el cementerio, nosotros teníamos el cementerio protestante, y lo cuidábamos nosotros, bajo de un ciprés, yo sé dónde está. Allí enterrada abajo, mi padre me dijo, mira, ahí está doña Isabel enterrada, no había lápida porque en ese tiempo, había una lápida, había habido, pero se perdió por avatares de la vida y entonces pusieron ese ciprés encima como recuerdo de ella. José Cardona Gregori, hijo de nuestra iglesia, esto merece una conferencia aparte, la vida de José Cardona Gregori, tiene un libro, una biografía grande y extensa. Sobre todo él fue un defensor de los protestantes en España, en la España de Franco, en la España de Franco, que era bastante difícil y complicado. Fue el primer secretario, José Cardona Gregori, primer secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Y secretario de Defensa también de la Comisión de Defensa antes de la FEREDE, también secretario de Defensa. Manuel Sart Montserrat, otro hijo de nuestra iglesia, y Juan Espí Martín, que todavía lo tenemos, bautizado el 19 de agosto del 45 por José Beltrán, casado con Rosa Ibars, hijo de nuestra iglesia. Juan Ferri Pérez, hijo de nuestra iglesia, está aquí, este chico de aquí, el esposo de Lolita, que está aquí delante. Así que veis que hay mucha gente, porque la iglesia está formada no de edificios, sino de personas. Habría muchas más historias que contaros, tengo muchas más páginas, pero no quiero aburriros más. Quiero parar aquí y quiero parar con un pasaje bíblico que quiero leer y decir algo. Primero, agradecer al Señor por su historia, agradecer a todos los que han formado parte de esta iglesia, agradecer a los que tienen interés en la historia de la iglesia, como Roberto Costa, que ha hecho un trabajo. Se ha ido. Estaba ahí. Me ha dejado. Está ahí. Pensaba que estaba aquí. Que ha hecho un trabajo él para su tesis de máster, el protestantismo en Denia durante la primera mitad del siglo XX. Y hace una profunda investigación, especialmente con todos los documentos relacionados con el terreno. Ahí él hace una gran investigación con todo esto. Agradecer a los que estamos hoy en día. Agradecer vuestra presencia, formar parte de esta historia. Y como dice Hebreos capítulo 11, dice así, escuchadme, es la palabra de Dios, ahora ya no soy yo, ahora es la palabra de Dios. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Está hablando del Antiguo Testamento. No recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A Dios sea la gloria. Amén. Amén.